Más caro al que hemos visitado hasta el momento. Pero miren, hay extracción de arena. Mira, gurisa, un lugar para los fanáticos del manga, del anime, de Dragon Ball Z. Entrá, vení, mirá. Qué gracioso. Estamos perdidos como turco en la neblina. La verdad es que no entendemos nada cómo funciona esto. Lo más llamativo de este monumento es que uno puede interactuar, digamos, ¿no? Puede caminar. Como parque nacional me desilusionó completamente. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a los Andes Orientales y al Parque Nacional de Chicamocha. Estamos a punto de dejar este maravilloso patio rodeado de montañas en el medio de la nada que habrán visto en el documental del video anterior, porque desde aquí vamos a hacer nada más y nada menos que unos 4 kilómetros para llegar hasta la entrada del Parque Nacional. Atención, atención, zona de apareamiento de cabras. Aparentemente están ahí luchando. Cuidado, amigos, cuidado. A ver cuál es el cabro alfa. El chivo y la cabra. ¡Ay! ¿Lo que es esto? Miren lo que es este paisaje y miren cómo se han comido los guarray, como alguno se fue. Dios mío, qué peligroso. Mucha prudencia por acá al manejar, ¿no, Ulises? Hay que tener mucho cuidado y además esta ruta es muy, pero muy transitada por los gigantes, por los camiones. Así que ténganlo muy, pero muy en cuenta. Venir con calma, tranquilos y sin sueños, sin estar cansados, por supuesto. ¡Qué emoción que tengo! Nos estamos acercando, ya lo estamos pudiendo ver. Otro parque nacional, debe ser el número 100 en viaje. No sé cuántos. ¡Wow! Hasta un cajero ya estoy viendo que hay. Bueno, este es el ingreso. Hay una cola, no lo puedo creer. No, Pensé que no iba a haber nada de gente porque creo que estamos en temporada baja. Acá está la chica. Entramos a el parqueadero, al estacionamiento del Parque Nacional, que ya es imponente porque está completamente rodeado de montañas de verde. Y me llama mucho la atención lo primero que sucedió, y es que son las 8:30 de la mañana y el parque abre a las 10. Sí. Nunca habíamos entrado a un parque que abra tan tarde. Y es rarísimo, porque Colombia es el país más madrugador que hemos conocido hasta ahora, ¿eh? Sí. A mí lo que me gustó es que venimos de estar 5 días en la montaña y venimos a la montaña de vuelta. Claro, nunca salimos de la montaña y estamos cada vez un poquito más altos porque esos 4 kilómetros fueron todos cuesta arriba. Sí. Así que vamos a preparar algo, a tomar un cafecito y a esperar para que sea el horario para entrar y poder recorrer este parque que me emociona mucho porque, bueno, hay un paisaje que yo creo que nos va a sorprender. Mientras esperamos que se abra el parque, preparé desayunito, huevitos revueltos con cebolla y unas arepitas. Nosotros no acostumbramos a desayunar tan temprano porque primero nos levantamos y hacemos nuestros ejercicios. Pero bueno, nos dio hambre, así que a comer alguito antes de entrar. A este parque también lo van a escuchar nombrar como Panachi y está ubicado a unos 55 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, y acá vamos a conocer uno de los monumentos más importantes de Santander. Miren qué lindo, qué prolijito que está todo, porque este parque se construyó en el año 2006, así que es bastante jovencito y estamos a más de 1300 metros de altura sobre el nivel del mar. Hoy vamos a subir un poco más para tener otras vistas. En este parque la
la gran estrella es el cañón del Chicamocha, que es el segundo más grande del mundo. Esa belleza natural, y no estoy hablando de la Merche, la tenemos aquí nomás, porque miren cómo tenemos la vista del cañón, que es tan inmenso que tiene unos 108.000 hectáreas de extensión. Así que en el día de hoy nos vamos a internar en esta belleza natural colombiana. Ingresamos al parque. Primero pagamos el estacionamiento, que son 22.000 pesos por vehículo, el equivalente a $5.50 para que vos te quedes todo el día en el parque y salgas a la hora que vos quieras. Ahora, entrada al parque más el teleférico para poder hacer una de las atracciones más interesantes para nosotros por lo menos, tiene un valor de 86.000 pesos por adulto, que son $21 por persona. Atención, por ahora va siendo el Parque Nacional más caro al que hemos visitado hasta el momento, pero bueno, vamos a dejarnos deleitar por la naturaleza. A las 10:30 de la mañana sale el primer teleférico. Por ahí están las piscinas, todo lo que uno vaya a hacer lo paga ahora, salvo las atracciones que hay para el otro lado, que es donde vamos a ir más tarde. Y primero nos vamos a dirigir hacia el teleférico, porque si nos perdemos este teleférico, recién a las 12 del mediodía sale el siguiente. Ya hay cola y es entendible porque obviamente los que se pierden esto van a tener que esperar, así que atentos. Ahí llega el nuestro, vamos que nos vamos. Muchas gracias. Dale, vamos. Pero mira qué calidad que tiene todo tapizado. Prepárate porque tenemos una media horita de disfrute visual. Vamos, la miércoles, agarra velocidad y la miércoles. Sacudite un poco. ¡Uy, boludo! ¡Vamos que vamos! Tiene casi 7 kilómetros de extensión, así que vamos a disfrutar este paisaje monumental. Este teleférico, ¡wow! ¡La vista! Se inauguró en el 2009, es nuevísimo. Nuevísimo. Claro, nuevísimo. Este teleférico me resulta diferente al resto que hemos tomado, porque uno normalmente va un carrito atrás del otro y uno va y se sube. No, en este te van pasando de posición y viene un carrito y después esperas un tiempo largo hasta que llegue el siguiente carrito. Y tiene la capacidad de transportar hasta 500 personas por hora. Recién me acabo de dar cuenta de lo que hace el teleférico. Baja de la punta de la montaña, baja hasta el río y vuelve a subir. ¡Mirá! ¡Y allá sube! Tiene 3 estaciones, pero no nos podemos bajar en la estación del medio, que es la estación del río, y vamos a atravesar el cañón, vamos a atravesar el río de Chicamocha, que es este espectáculo natural. Miren, hay extracción de arena y eso me llama la atención porque estamos dentro de todo lo que es el territorio del Parque Nacional. Están trabajando ahí abajo los camiones. Estamos llegando a la estación número 2, estación del río, que acá no se puede descender, como les decía, solamente vamos a estar de pasada. ¡Uy, Dios! Estación de transbordo. No, transbordo no. No nos vamos a bajar. Pero... ¡Uy, Dios mío! Bájame la velocidad, amigo. Despegamos nuevamente. Vamos a pasar por arriba del Chicamocha.
¡Wow! ¡Qué locura! Porque estamos atravesando el cañón con este teleférico. ¡Wow! Bueno, llegamos. Ni bien uno ingresa, lo reciben todo tipo de comercios en donde uno puede comprar souvenirs, donde se puede comprar algún refresquito, algo para tomar, y también hay restaurantes. Este parque tiene todo, Ulises, mira, te puede echar unas plegarias acá, tiene iglesia. ¿O? Ah, bueno, no solamente centro comercial, también iglesia. Me gusta que hay sombrita y mesitas alrededor de esta fuente para que uno pueda venir a descansar y a tomarse un refresquito, un agua fresca. Y en el teleférico trepamos más de 500 metros porque ya estamos a casi 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Creo que es la primera vez que un teleférico nos lleva tan alto. Cuando nos bajamos del teleférico, el muchacho que nos recibió nos dijo que nuestro regreso lo teníamos entre las 12:30 y la 1, ¿no? Que es cuando sale el teleférico de acá. Porque como les expliqué, no pasa todo el tiempo. Y yo dije, ¿pero por qué? Si nosotros el último teleférico que sale de acá lo podemos tomar hasta las 5 de la tarde, ¿por qué nos vamos a tomar el de las 12:30? Y porque no hay mucho más que esto que están viendo para hacer. Uno viene aquí, da una vueltita, pasea, compra souvenirs, se toma algo, come en un restaurante y se vuelve. No es que uno puede salir a explorar y hacer alguna otra cosa. Qué gracioso. Estamos perdidos como turco en la neblina, la verdad es que no entendemos nada cómo funciona esto y toda la gente que vino por primera vez acá está igual que nosotros porque no te dan demasiada explicación, entonces no sabemos qué es lo que podemos hacer, a dónde podemos ir, dónde podemos movernos, pero bueno, la cuestión es que esta estación también es una entrada al parque y uno puede entrar directamente por aquí y hacer a la inversa lo que estamos haciendo nosotros. Y esto es el parqueadero de la otra entrada, que es bastante más pequeño y menos nivelado que el otro, así que menos mal que entramos por la otra entrada, porque si no, para dormir hubiésemos quedado torcidos. Mira, Ulises, un lugar para los fanáticos del manga, del anime, de Dragon Ball Z. Entrá, vení, mirá. Seguime. Pregunté a la chica si podíamos grabar, me dijo que sí. Ah, bien ahí. Están las esferas de dragón, las 7 esferas de dragón de Dragon Ball. Las 7. Hola. No. Mirá lo que es esta. No te los voy a nombrar a todos, pero bueno, soy de esta generación. Acá está Bulma, ahí está el dragón de Shenlong, está Trunks. Está Goku, está Piccolo, está Freezer, está Gohan, el maestro Roshi y... No sé qué va. Bueno, yo no entiendo nada de esto porque no vi estos dibujitos, pero bueno, el que lo vio lo pone en los comentarios a ver si son como Juan. Y hay más. No sea mugre, no arroje basura. Lo dijo el cartel, no lo dije yo, ¿eh? Y desde acá apenita se puede divisar la entrada del Parque Nacional desde donde venimos nosotros. Miren cómo uno presta atención solamente a donde su vista se quiere dirigir, no sé. Pero la cuestión es que ahora estando sentados aquí, contemplando el paisaje, que es lo que más vinimos a hacer, veo que dice, se vende este predio. Y digo, si es un parque nacional, no es que el terreno, digamos, toda esta zona está protegida y no se puede vender. Tenía entendido que cuando hay casas es porque ya estaban antes de que se decretara el Parque Nacional. Bucaramanga les conté que
toda esta zona fue habitada por la comunidad guane, que su lengua ya está extinta, pero sin embargo quedan nombres como Bucaramanga, como Chicamocha, que todavía siguen existiendo. Este lugar a donde llegamos, que cuando bajamos del teleférico no lo dije, pero se llama la Mesa de los Santos, este lugar es el lugar en donde se han encontrado los mayores restos arqueológicos de la comunidad guane. Y es aquí también donde dicen los españoles que vivía el gran cacique Guanentá. Y cuenta la leyenda que el gran cacique Guanentá, al no querer ser esclavizado por los españoles invasores, se arrojó del precipicio de uno de los cerros del cañón del Chicamocha, y este acto se convirtió en un símbolo de la valentía y resistencia de los guane. Cuéntenme si conocían esta leyenda. Unos verdes extra, Gurizo, unos dólares, mira. Bueno, acá te das cuenta cómo está apuntado hacia el turismo extranjero. Vuela en helicóptero sobre el cañón del Chicamocha. Tomá. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les parece? Vean este detalle que me marcó Juan. El medidor de viento que está ahí arriba laburando, porque ahora se levantó viento y claro, tal vez si el viento es demasiado, se suspende el servicio y hay que esperar un poco, pero bueno, hablando de casos mayores, ¿no? Otra de las características de este parque es la diversidad, tanto de los climas como de los paisajes, que se diferencian mucho entre lo que es la parte baja y la zona alta de la montaña. Y miren acá que se ha nublado y como hemos subido a más altura, hace bastante frío y nosotros nos vinimos preparados, por eso nos abrigamos para no pasarla mal. Ténganlo muy en cuenta. Ahora sí vamos a emprender camino hacia abajo para llegar a donde está la merche. Volvimos a la casita porque el recorrido nos regresa hasta aquí y vamos a proceder a comer lo que hiciste vos, hermoso. Así es, Gurisa, me mandé unas tortillas ayer de fideo hervido con cebollita, ajo, huevo, le puse mozzarella también y tiene atún. Tremendo. A comer y después continuamos. Continuamos el camino por el Parque Nacional y tengan en cuenta que hoy lo que hicimos, bueno, fue cruzar desde el Parque Nacional hasta la vereda en donde está la Mesa de los Santos para hacer el cruce del cañón imponente. Ahora vamos a recorrer lo que sería el Parque Nacional propiamente dicho. Otra característica de este parque es que no tiene los senderos que nosotros conocemos, sino que para recorrerlo es todo a través de estas escaleras o también de estas rampas que, bueno, para la gente con la movilidad reducida o madres con carritos de bebés es un poco más cómodo, pero nosotros vamos a continuar por aquí para seguir descubriendo todo lo que hay. Llegamos a el ícono de Santander, al monumento a la santandereanidad. Este monumento es una alegoría a la revolución de los comuneros y es una imagen que venimos viendo desde que entramos al departamento de Santander. Creo que lo más llamativo de este monumento es que uno puede interactuar, digamos, ¿no? Puede caminar y meterse en el medio y hasta treparse alrededor de cada una de estas estatuas que representan algo muy importante de esta revolución. La revolución de los comuneros fue un evento histórico en donde los santanderianos se rebelaron contra los altísimos impuestos que la corona española les imponía. Les voy a contar algunos detalles que me parecen
súper interesantes de esta escultura, que está montada sobre una hoja de tabaco. El tabaco era el símbolo de la economía de la región y en esta escultura es nada más y nada menos que la plataforma. Manuela Beltrán es la figura principal de esta escultura y simboliza el inicio de la lucha contra la opresión. Y justamente representa ese inicio cuando ella, al recibir los altísimos impuestos que estaba notificando la corona, agarra ese papel y lo destruye enfrente a todo el pueblo. Las piedras volando por el aire simbolizan la explosión que representa el estallido de la revolución de los comuneros. Las figuras populares representan la valentía y el descontento de los habitantes del pueblo santanderiano. Y esta hoja de tabaco está dirigida hacia la población del Socorro, donde se inició el levantamiento popular. Me sorprendió el monumento. Ahora entiendo por qué está su foto en todos lados desde que entramos a Santander. Y realmente me parece que la frutillita, la fresa del postre, es que uno pueda venir e interactuar de manera respetuosa, por supuesto, y estar dentro de este monumento, de esta escultura realmente espectacular, que representa una parte muy importante de la historia de Colombia y también el orgullo colombiano y santandereano. Ahora sí es momento de continuar por el Mirador 360, que aquí están las chivitas que te pueden subir si no querés caminar, pero nosotros lo que más ganas teníamos era de caminar, así que imagínense si nos vamos a subir una chiva. Vamos caminando, por supuesto, a usar las piernas. Desde el camino se puede apreciar bien la forma de la hoja de tabaco, que cuando uno está encima es como que no se aprecia en su totalidad. Pero desde ahí arriba hay un muchacho que te ofrece venderte la toma de dron para que salga toda la espectacularidad de esa escultura. Nosotros estamos bastante acostumbrados a que en los parques nacionales esté prohibido volar los drones. Incluso hay parques nacionales en donde hasta te lo retienen al dron si es que lo llevas en tu vehículo, como nosotros que vivimos en una casa rodante. Y acá me llama la atención de que te venden la toma de dron. Pero bueno, este es un parque bastante especial por todo lo que estamos viendo. Más lo pienso y más extraño me parece, porque justamente la prohibición de volar drones en los parques nacionales es con la función de proteger a la fauna del lugar, en especial a las aves, por supuesto, ¿no? Y sin embargo acá no solamente se puede volar el dron, sino que también está comercializado. No lo había visto nunca, me sorprende, estoy intrigada. ¿Pueden creer que hace más de 46 millones de años todo el área en donde ahora se encuentra este cañón era un inmenso lago? De ese lago han quedado vestigios porque se han encontrado restos fósiles de una especie marina llamada amonita. Bueno, yo pensé que esta iba a ser la frutillita del postre porque es un mirador 360, o sea, podés ver hacia todos lados, pero resulta que es un local y que no tenés toda la vista la vas teniendo en el recorrido, así que volvamos a bajar un poquito para ver un poco de la vista, porque en definitiva nosotros vinimos a ver el paisaje, viejo, no vinimos a consumir. Bueno, se nos terminó el parque, estamos bajando. Si ustedes vienen solamente al Parque Nacional, esto es lo que van a poder hacer, o sea, van a poder subir hacia el monumento y van a poder venir hasta el Mirador 360 y van a poder estar en la base donde está la vista, donde está la Merche básicamente, donde está la vista hacia el cañón. Como Parque Nacional me desilusionó completamente. Yo considero que está mal la denominación, que esto no es un parque nacional, sino que es más bien un parque de atracciones, porque uno viene aquí a hacer diferentes actividades, no a contemplar la naturaleza y explorarla como es un parque nacional al que nosotros estamos acostumbrados. Uno viene acá y paga el bungee jumping, paga la tirolesa, paga, no sé, la chiva y lo suben y después viene a los barcitos, a los restaurantes, etc. No vengan con el pensamiento de que van a entrar en un parque nacional como uno está acostumbrado, porque si no ahí sí te vas a desilusionar como me pasó a mí. Vengan pensando que es un parque de atracciones
y así elijan si van a venir o no van a venir, porque yo creo que no es lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos que íbamos a ir a caminar por la naturaleza y no, puro cemento, pero bueno, es la única forma de acceder a este lugar y calculo que antes directamente uno lo veía de la ruta antes de que funcionara este espacio. Más de 30 millones de años le llevó a la naturaleza erosionar la roca para formar la estructura de este cañón, el segundo cañón más grande del mundo con más de 2000 metros de profundidad. Llegamos a la casita y acá vamos a pasar la noche. Para pasar la noche te cuesta otros 22.000 pesos de estacionamiento, que son $5.50, o sea que en total para estar el día y la noche son 44.000 pesos colombianos, el equivalente a 11 dólares en total. Temprano el cañón me di cuenta que no les di un dato muy, pero muy importante, y es que Chicamocha en idioma guane significa hilo de plata en noche de luna llena. Y el nombre es una interpretación poética que hace alusión al brillo del río serpenteando entre las montañas en noche de luna llena. Y como les digo mi opinión sobre este parque, también les digo que este cañón es uno de los accidentes geográficos más espectaculares que hemos visto. Este es uno de los cañones más grandes y profundos del mundo, con 227 kilómetros de longitud, una profundidad de 2.000 metros y 108.000 hectáreas de extensión. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos en el Parque Chicamocha. Pasamos una noche muy tranquila, solos, solamente estaba el cuidador del parque y nosotros, absolutamente nadie más. Bueno, y nada más y nada menos que el cañón, el segundo cañón más grande del mundo. Qué alegría haber dormido al lado de este paisaje sorprendente. Y como teníamos que esperar sí o sí que el parque abriera para poder pagar la noche y salir, aprovechamos, hicimos nuestros ejercicios, tomamos cafecito y ahora sí ya estamos listos para salir a la ruta. Le voy a mandar un flor de salud a Janet Espinosa. Gracias por tu mensajito, por escribirnos. Ni bien sale el video, por verlo, ni bien sale, que eso nos ayuda un montón. Y porque además cumpliste con la consigna y pusiste dónde fue que vi la tumba simbólica de Francis Drake. Qué genia que sos. Si vos querés participar del flor de salud, apúrate y dejá ya mismo un mensaje, porque elijo desde los primeros que dejan mensaje ni bien sale el video, porque eso nos ayuda un montón. Pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad. Y ahora sí, quiero leerlos a ustedes en los comentarios y que me digan qué opinan de todo lo que les mostré en este video. Por un lado, de la exuberancia del paisaje que realmente nos sorprendió, y por el otro, el temita del parque que a mí mucho no me cerró, pero bueno, los quiero leer a ustedes en los comentarios. Te agradezco a vos por haber llegado hasta el final de este video, a vos también por dejar el like, por dejar tu mensajito, por ver las publicidades, que eso es lo que me ayuda a que yo pueda seguir subiendo este contenido. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video. Los queremos. Tu liberación.